Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en El Convencional con otra entrevista a otro experto, comisionado, les gusta que les digan. Estamos con Jaime Arancibia. Él es miembro de la comisión experta en Cupo RN, parte de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Derechos le digo yo, pero bueno. Es abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge. Es director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de los Andes, aún con ese título. Jaime, muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias Danilo, gracias por la invitación, encantado de estar aquí y aprovecho también de felicitarte porque es muy importante que el trabajo de la comisión experta tenga un contacto permanente y acceso de la ciudadanía. Y me parece que iniciativas como la tuya contribuyen precisamente a esa finalidad de acercar el trabajo de esta comisión al interés ciudadano. Así que también felicitaciones por eso. Oye, ¿tú sigues como director del departamento o lo dejaste en stand-by mientras estabas en la comisión? ¿Seguías haciendo clases? La universidad ha sido muy generosa, tanto conmigo como con la profesora Marcela Peredo, que también es profesora de la Universidad de los Andes, y dada la importancia de este proceso, nos han liberado de nuestras responsabilidades docentes. Seguimos colaborando de algún modo en los programas de posgrado, pero sin docencia de pregrado, al menos durante este periodo. Y efectivamente eso, al menos en materia del el cargo, que es un cargo más bien de coordinación, el de director de departamentos, lo sigo sosteniendo, pero naturalmente esa labor de coordinación han caído en las espaldas de otros profesores a quienes también aprovecho generosamente agradecer. Y el acuerdo con la UANDES es por el primer semestre, porque a fines del segundo semestre, a eso de octubre, agosto, no, octubre, poco antes que el Consejo Constitucional entregue la propuesta de texto, ustedes van a estar con muchísimo trabajo entregando mejoras. También es por todo el año, entonces tu acuerdo con la UANDES. Sí, o sea, nosotros somos profesores jornada completa, investigadores de la facultad, eh, y el plan es no realizar docencia en este primer semestre, pero probablemente se tenga que extender hasta el segundo semestre, está por verse, porque nuestra idea es después acompañar en la medida de lo posible a los consejeros electos en el trabajo que puedan realizar, y como los comisionados expertos tienen derecho a voz en esas Ujú. sesiones, al menos mi idea es poder ejercer ese derecho hasta donde se pueda, porque me interesa mucho contribuir hasta el final y con toda mi energía a que este proceso pueda resultar. Sí, solo recordemos que después de la comisión experta entrega el anteproyecto de lo que vamos a hablar hoy día en esta entrevista, el 6 de junio, el 7 de junio asume el consejo y los expertos pasan a ser parte del consejo con derecho a voz. Pero Así el es. único derecho que se les quita, entre comillas, es votar. Bueno, y ser parte de una bancada. Pero igual van a trabajar con el consejo en las discusiones. Pero más aún, cuando el consejo entregue la primera propuesta, se, esa propuesta va a ir a la comisión experta se va a juntar de nuevo como propiamente tal comisión experta y van a entregar mejoras al texto. Y ese va a ser un trabajo de quizá una semana, 2 semanas, pero intensísimo porque van a tener que revisar cada una de las normas, entregar mejoras de redacción y mejoras de fondo también. Y eso va a pasar poco antes de la entrega final de la propuesta de texto constitucional en noviembre del presente año. Ya, pero entremos en Sí, materia. y perdón Ah, que dale. añada a lo que acabas de decir, Danilo, que además, en el caso de discordancias entre la postura de un órgano y otro, Mixta, existe la convocatoria de una comisión mixta. claro. Así que también ahí eso va a ser un espacio para participación de los expertos. Sí, claro. Cuando los expertos entreguen las mejoras, esas mejoras van a ser votadas por el Consejo Constitucional. Las que tengan 3/5 van a ser incorporadas en la propuesta de texto constitucional. Las que tengan 2/3 en contra van a ser rechazadas y desechadas. Y las que están entre medio
Va todo eso a una gran comisión mixta de 6 expertos y 6 consejeros electos. Ya, hecho un repaso rápido por el cronograma que vamos a tener todo este año, entremos en materia. Yo he estado, bueno, tú me has visto, yo he estado casi todos los días en el ex congreso mientras ustedes están trabajando. Y hay una... y yo he trabajado en el congreso, trabajé en la comisión, le hacía seguimiento a la convención también. Pero aquí pasa algo muy extraño. Todos se llevan muy bien. La cordialidad es algo de todos los días. El cigarrito entre medio de en los recesos o antes de entrar al pleno son más que por sector, diría por tabaquismo, no sé. Pero son las reuniones en el patio son súper plurales y ustedes se llevan muy bien, hay cordialidad. Se han pegado palitos en el pleno, en esta discusión de las normas de consenso. Vamos a entrar en eso en detalle después, pero ¿por qué hay tan buena onda si tú, por ejemplo, que estás en un cupo de derecha, ¿por qué hay tan buena cordialidad? Esto no se había visto en la política chilena, ni siquiera en el Senado. Sí, yo diría que la razón es la misma naturaleza de la instancia. Se supone que es una comisión experta y normalmente el espacio natural de los expertos en la vida pública, en la vida profesional, son espacios sobre todo los que el carácter de experto lo viven particularmente en centros de pensamiento, en universidades, es una vida en torno al diálogo, una vida en torno al intercambio de argumentos, una vida en torno a la persuasión, a persuadir a los demás o a dejarse persuadir. Y por lo tanto, ese primer elemento es que uno, al menos en la vía del argumental, uno logra distinguir muy bien o debería procurar distinguir muy bien el plano de los argumentos del plano de relación personal. No significa que porque tengamos desavenencias vamos a estar también apartados en lo personal. Es un espacio de convivencia culta. Eh, Piense usted que C.S. Lewis se enojaba cuando le decían que estaban de acuerdo con él en la universidad cuando enseñaba en Inglaterra, porque él lo que esperaba era que le dijeran que no estaban en desacuerdo para iniciar un diálogo fluido. Entonces, cuando él daba un argumento y el otro le decía estoy de acuerdo con usted, se acababa la conversación. Entonces, yo diría que la principal razón es esa. La segunda razón, yo atribuyo este buen ambiente al hecho de que venimos de experiencias muy difíciles en materia política, de mucha división, de ausencia de paz por una razón o por otra, donde nadie, ningún sector, yo diría que podría decir que no ha tenido de alguna manera participación, y por lo tanto ya estamos en una etapa que me gustaría como calificar de síntesis, en el sentido de que si hemos estado enfrentados tanto tiempo por distintas razones y se abre este espacio que surge de un acuerdo transversal de la mayor cantidad de partidos del espectro político que ya han sido capaces de ponerse de acuerdo, bueno, nosotros como expertos que somos la primera instancia designada por ello, no, me parece que no tenemos excusa ni derecho a introducir mayores ámbitos de división y eso parte por tener una muy buena relación profesional. Y lo tercero es que muchos de nosotros ya nos conocíamos de antes, en distintos espacios académicos, y en los espacios académicos propiamente tales se da una muy buena relación más allá de las diferencias. Entonces, el hecho de que ahora estemos en una etapa distinta de nuestra vida profesional no obsta a mantener esa amistad. Oye, sobre esas buenas relaciones, hablemos un poco de la negociación que hubo primero en definir un índice, que se definió un índice con 15 capítulos, 14 capítulos y y normas transitorias, y después las normas de consenso. ¿Qué pasó? Yo estaba mirando, estaba en la Comisión de Derechos Sociales, en tu comisión, y, y tú tomaste la palabra mientras estábamos todos esperando que se negociaran las normas.
que iban a entrar aquí de consenso y que ya se sabía que le iban a firmar los 6 expertos de cada subcomisión y entregar los respectivos capítulos. Aquí pasó algo extraño, porque tú dijiste, yo de hecho lo tuiteé, tu reacción, dijiste algo así como, a ver, estamos repitiendo las mismas ideas amplias del espíritu que requiere el capítulo de derechos fundamentales, pero no estamos hablando de normas y mágicamente van a aparecer la próxima semana, tú dijiste, o esa misma semana, ya no me acuerdo cuándo fue, van a aparecer, el día que se acabe el plazo, van a aparecer mágicamente normas. Y así ocurrió. Aparecieron mágicamente normas que ustedes acordaron a puertas cerradas. No lo digo de forma negativa, creo que, y este canal valora editorialmente la cocina, porque ahí se llegan los acuerdos, o sea, porque si tú vas a tener que negociar en público, vas a tener que ceder, no sé, en educación o en salud, tú tienes grupos de presión que te van a estar torpedeando ese ofrecimiento por otro y esa negociación que es súper clave y súper delicada se puede ver perjudicada en una negociación pública, al menos para las normas de consenso. Obviamente en el futuro vamos a hablar de las enmiendas que están preparando, va a haber discusión pública, pero hoy día tenemos normas aprobadas por unanimidad de consenso que, como tú dijiste, aparecieron mágicamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo la negociación? Sí, buena pregunta. Eh, es, eh, es inevitable de que un ámbito de las discusiones en esta materia se produzca sin cámaras, en off, como se podría decir. Porque en esas conversaciones uno va, viene, trata de precisar aspectos y naturalmente es distinto estar sosteniendo posiciones o avanzando posiciones en esta materia, todo expuesto ante las cámaras. Y esto es una idea que no es una idea simplemente nuestra. Pongo como ejemplo la Constitución de Estados Unidos, la federal. Toda la discusión constitucional de Estados Unidos, de la Convención, fue íntegramente secreta, reservada. La discusión se produce solamente después a propósito de la necesidad de ratificarla en cada estado, donde ahí surge principalmente la discusión política y donde aparecen los papeles del federalista y ahí se produce verdaderamente la discusión. ¿Y por qué se hizo secreta antes? Porque precisamente tiene que haber un espacio en el que se pueda hablar libremente sin necesidad de comprometer alguna opinión que después tenga que ser matizada. Ya, pero espérate, te tengo que Entonces, detener ahí. Porque sí, no habían cámaras en la discusión en la discusión de la Constitución de Estados Unidos. Había otra, o sí, sea, no, hoy día tenemos todas las discusiones públicas. Cuando entendemos discusiones públicas, hoy día estamos hablando de las comisiones del Senado, de la Cámara, que uno pone TV Senado y ve las discusiones públicamente de los pareceres de ambas posiciones. Porque, por ejemplo, cuando se discutió o se va a volver a discutir, obviamente, vamos a entrar en las enmiendas, pero se va a volver a discutir el derecho a la salud o el derecho a la educación. Yo todavía no sé, sí. salvo alguna pequeña intervención en el Pleno, yo todavía no sé lo que Jaime Arancibia piensa sobre cada uno de los derechos en particular, porque esa discusión no se Sí, dio públicamente. sí. Dos cosas sobre eso. Lo primero es que la idea igual subsiste porque en esa época había cobertura de los diarios y habían registros públicos de las discusiones en este tipo de reuniones y expresamente quedó fuera de la cobertura de los diarios y de los registros públicos lo que se discutió en el seno de la Convención de Estados Unidos, al punto que lo único que sobrevive de eso son los apuntes que hizo Madison. De hecho, lo único que se sabe de lo que se discutió en el seno de esa comisión es lo que Madison escribió en sus apuntes, que son como una verdadera reliquia para la historia constitucional de Estados Unidos. Entonces, si bien no había en cámara, el espíritu era que no se supiera. Ahora, antes de ir a lo que me pregunta, efectivamente, defendiendo la necesidad de que haya cierto espacio reservado,
mi punto esa vez con esa intervención mía fue decir, lleguemos a un justo equilibrio, porque una cosa es que no se sepa nada y aparezcan todas las normas, el otro extremo es que sea público todo lo que estemos conversando con respecto a las normas. Y mi punto era, hay un punto intermedio en el sentido de que si ya hay ciertas cosas en las que hemos ido logrando acuerdos o avances, vayamos en estas sesiones en ON contándole a la gente en aquellas cosas en que vamos a avanzar. De hecho, en esa misma Justicia lo hizo así. intervención, sí, Justicia mi punto de partida, Justicia se juntó porque la gente no está, la gente que nos está mirando, no está, que nos va a mirar cuando sube este video, no ha seguido demasiado la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos porque, bueno, un poco aburrida, pero tenemos, muy ellos importante. súper importante, súper importante. Ellos hicieron duplas como son 6, 3 y 3. Perdón, dupla, una de oposición y una de oficialismo, y ahí redactaron normas y llegaron un día a presentar, ok, hay acuerdo en esto y hay desacuerdo en esto. Entonces los otros que no estaban en esa dupla propiamente tal, comentaban. Yo suponía que ese era tu espíritu, pero al final no se dio. Yo creo que por un poco de tiempo, yo creo por un problema de tiempo, ¿no? Efectivamente, puede ser. Y yo de hecho parto diciendo, ¿les parece que ya tomemos como acuerdo de que, aunque un acuerdo mínimo, decir que los derechos sociales que ya están garantizados en la Constitución vigente los vamos a mantener y desarrollar como que era un acuerdo que ya habíamos alcanzado? Porque en ese minuto estábamos en cero, o sea, nadie sabía nada. Ya había mi idea era proponer un punto de partida y después irlo complementando con otros acuerdos, pero efectivamente después el tiempo no dio, fueron muy intensas las negociaciones, un trabajo intensísimo de todos los subcomisionados, de todas las comisiones, de 8:30 de la mañana a 12 de la noche el último día y los días anteriores hasta un poco antes. Eh, Así que, pero bueno, ahora viene la discusión efectivamente con cámaras y con registros y con transcripciones. Así que, bueno, ahora también, o sea, un poco lo que quería decir, Danilo, es que pierda cuidado la ciudadanía en el sentido de que igual va a quedar reflejado todo lo que opinan los comisionados en las distintas materias. En mi caso, efectivamente, o sea, no se sabe en el seno de la comisión, pero yo he escrito y publicado materias sobre todo lo que estoy viendo. O sea, no sería para los académicos al menos qué es lo que opina este señor en estas materias, se sabe. Oye, y sobre las normas de consenso que después vamos a volver por las enmiendas que están preparando tus colegas y tú mismo. Eh, Démosle 2 minutos al problema que ocurrió en medio ambiente. No sé si tú si tú lo calificas como un problema, pero fue mencionado por tus mismos colegas que era un trabajo pobre, se dijo inconcluso, se les dio varios calificativos a los 3 artículos del capítulo de medio ambiente que también salieron de tu comisión. Se acusó de que Sí, se acusaron dos cosas en el pleno, o sea, se justificó más bien, que era por el tiempo, porque se le dedicó mucho tiempo al capítulo de derechos fundamentales, y se dio otro argumento que lo dio tu colega Bettina Hort, que dijo, hay más acuerdo en esto, pero también por tiempo no lo pudimos redactar, pero hay acuerdos. Así que despreocúpense sí, que que se vienen enmiendas para reparar esto. ¿Cuál es tu evaluación sí. del capítulo de medio ambiente? Bueno, yo también me pronuncié sobre eso mismo en el Pleno. Yo soy uno de los autores de la iniciativa de tener un capítulo sobre esta materia, que fue la iniciativa que finalmente fue aprobada. Efectivamente hubo falta de tiempo, efectivamente hay más acuerdos que no pudimos concretar bien, porque en esta materia, como se trata de un capítulo cuyo título ya procura lograr un equilibrio entre protección del medio ambiente y desarrollo económico y social del país, porque son dos aspectos por los que hay que velar, es necesario cuidar cada palabra. Sí, recordemos Y que el créeme, título, Danilo, que cuando estamos tratando de... ¿Sí? recordemos que el título del capítulo es Protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Efectivamente. Entonces, como teníamos que cuidar cada palabra, al final, cuando ya no éramos capaces de lograr un texto que fuera de consenso amplio, preferimos
dejar ese trabajo de redacción para la etapa siguiente. Y eso produjo que el texto que se presentó era más o menos exiguo, pero efectivamente no podemos tener un capítulo que tenga una norma. O sea, para ese caso mejor no haber tenido un capítulo. Así que ciertamente es un trabajo al que tenemos que corregir ahora por vía de enmienda. Ya, metámonos en el trabajo que se viene. En lo que tú estás trabajando ahora en Semana Santa, que es las normas de las enmiendas que se les va a hacer. Enmiendas se les llama las indicaciones, enmiendas reglamentariamente, pero todos lo entendemos como indicaciones. Eh, Sí. en el capítulo de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, un enorme y largo título. Se mencionó en el Pleno, mientras se aprobaba esto por unanimidad, que se iba a enfatizar en algunos puntos donde no hubo acuerdo y que se iban a entregar enmiendas. Por ejemplo, el sector oficialista o progresista de la comisión experta habló de que querían volver a discutir el derecho de trabajo, volver a discutir el derecho a huelga, volver a discutir el agua, que es un temazo, salud también, por la libertad de elección en salud, niñez, incorporar una norma de niñez con autonomía progresiva, se mencionaron los derechos sexuales y reproductivos, entre varios otros. Y desde tu sector se, se habló sobre el derecho a la justicia, el derecho a la vida que está por nacer, eso lo mencionó Salem y Fontaura, si no me equivoco. Eh, Meterse de nuevo en la calidad de la educación, y en derecho económico, esos son algunos de los derechos que se van a volver a... Bueno, yo creo que se van a volver a discutir todos los derechos, pero donde hicieron énfasis los expertos sobre enmiendas que ya están trabajando son esas. ¿Qué otros temas crees que podría... ¿En qué otros temas estás trabajando tú? ¿Y cómo crees que van a ir esto? Yo creo que los que más ha traído interés de la opinión pública es salud, agua, que también está ligado a lo medio ambiente que hablamos recién, pero ¿dónde crees que va a ir la discusión y en qué estáis trabajando tú hoy día? Sí, bueno, el principal trabajo que he tratado de hacer en Semana Santa, entre otros, que es algo más personal, es rezar porque esto salga bien, porque el país así lo necesita. Eh, Luego de eso, sí, yo tengo, o sea, yo diría que hay como distintos tipos de perfiles de enmienda. Hay unas que son transversales, o sea, nosotros, los 24 comisionados, o para no decir 24, 20, 15, hay aspectos que salieron en la discusión donde estamos todos de acuerdo, entonces van a haber muchas enmiendas que van a ser transversales, ¿Cómo cuáles? de corrección. Eh, Me atrevo a decir, por ejemplo, que o sea, algunas son muy técnicas, pero eh, tiendo a pensar, por ejemplo, de que en materia de, voy a poner un ejemplo muy técnico para no comprometer. En las bases de la administración del Estado se dice que los funcionarios públicos son contratados. Ujú. Y la verdad es que ese es un problema técnico. Los funcionarios públicos son designados, son nombrados, son elegidos, pero no son contratados, incluso en aquellos casos en que se rijan por el Código del Trabajo. Entonces ahí hay una pequeña corrección que uno dice, oye, bueno, estamos todos de acuerdo en que ahí hay que mejorar ese punto, por poner un ejemplo. Eh, Se me pueden ocurrir otros, pero van a haber enmiendas donde todos decimos, oye, efectivamente aquí faltó algo técnico, se dijo mal, quedó mal redactado, se redactó apurado, entonces hay que corregirlo. Yo me parece que alguna otra intervención que tuve en que yo noté que había un interés más o menos consensuado, ahora ya no sé si va a ser transversal, pero casi transversal. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de que el fiscal nacional del Ministerio Público se pueda ser interpelado o se le puedan pedir antecedentes. Hoy en día es una autoridad que no es acusada constitucionalmente. Yo no estoy promoviendo que sea acusado, pero si no va a ser acusado, algún tipo de explicaciones tiene que darle a la ciudadanía a través del Congreso y por eso que me parece que hay que incorporarlo a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Ahí hay dos ejemplos de lo que uno podría pensar que son transversales.
Luego van a haber otras que efectivamente tengan más identificación con un sector que con otro, son las parecidas a las que ya me acabas de mencionar. Y luego puede haber alguna que otra más individual, no en el sentido que vaya a ser presentada por solo uno, sino que hay algunas que pueden ser más testimoniales, en el Ya, sentido de que hay algunos que les interesa dejar el punto ya. Hablemos de una y testimonial. va a lograr 4 firmas, Ha- va a lograr 4 firmas y a lo mejor le va a ir mal igual, pero hizo el punto. Hablemos de la testimonial de Jaime Arancibia, que ha salido en los diarios. El Congreso que vuelva a Santiago. Ese es tu caballito de Tengo más batalla. testimoniales, ¿ah? Pero no, no, o sea, eso salió producto de una conversación de pasillo que le interesó particularmente a un medio y generosamente lo expuso. Mi punto es el siguiente, aunque, bueno, naturalmente opinable. Pienso que la división del Congreso en Valparaíso y el Poder Ejecutivo en Santiago es una anomalía que en su momento tuvo su explicación, pero yo diría Fue una que decisión de la dictadura, ¿no? al parecer sí, no muy compartida por todos, Obvio. pero en el fondo es una anomalía porque en muy pocos países del mundo, por decir dos o tres, el poder ejecutivo está separado por más de 100 kilómetros del poder legislativo, o al revés. Entonces, pero voy para allá. Eh, entonces, ¿por qué yo creo que no está bien eso? Entiendo las razones en su momento que fueron de descentralización, pero son razones que en la práctica, a mi juicio, no se ha logrado el objetivo. Es cosa de ver cómo está el centro de Valparaíso, lo que rodea al Congreso, y claramente uno concluye que el Congreso, la presencia del Congreso ahí no fue o no significó un polo de desarrollo para la región. Algo que no salió en esa nota de prensa fue que yo dije que no podíamos simplemente traer el Congreso a Santiago y dejar las cosas tal como están en Valparaíso, sino que efectivamente tendría que ir una decisión de ese tipo de la mano de un plan de desarrollo de Valparaíso, pero eficaz. Y por eso que no es llegar y traerse el Congreso a Santiago, sino que yo estaba pensando en una norma transitoria que al menos pensara en un proceso de 10 años, ¿no? Hay que hacerlo bien. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo por la cual yo creo que el Congreso debería estar en Santiago? Si estamos mejorando la calidad de la política y fortaleciendo la existencia de partidos políticos fuertes y de vida partidaria, eh, lo lógico es que los parlamentarios tengan que sesionar cerca de sus partidos y en contacto estrecho con sus partidos. Yo creo que cuando la tienda partidaria está en Santiago y el parlamentario dedica gran parte de su trabajo en otra ciudad, más allá de las semanas distritales, se pierde un poco eso de vida partidaria. Yo debo confesar que cuando salió esta propuesta me llamó un señor que había vibrado con la vía política santiaguina previa a la década del 70 y me decía, Jaime, el barrio cívico era un barrio muy cuidado, solemne, elegante, y resulta que las sedes partidarias estaban alrededor del Congreso. Y por lo tanto, el parlamentario cruzaba la calle, iba a su partido, se topaba con los militantes, con las bases del partido, etcétera, hacía vida partidaria, cruzaba la calle y volvía al Congreso. Eso se ha perdido. Y me parece que el modo de recuperarlo es volviendo a revitalizar el barrio cívico con un proceso de largos años con participación de arquitectos, de urbanistas. Y la idea es que ojalá podamos tener un barrio cívico donde esté la Moneda, esté el Palacio de Tribunales, esté el Congreso, pero con buen gusto se puede revitalizar la zona. Los edificios al costado del Congreso antiguo todavía son edificios muy bonitos, patrimoniales, pero que están bastante deteriorados. Eso se podría revitalizar. A mí me duele la expresión ex Congreso Nacional, porque en el fondo, La ahora que gente, estamos la sesionando. gente le dice así, pero en realidad formalmente se llama Congreso Nacional Sede Santiago. Claro. Y bueno, ahí uno, por esos pasillos respira la historia de Chile, respira lo que hemos sido. Entonces yo quisiera, si vamos a darle un nuevo impulso a la nación a través de una constitución plenamente democrática y necesitamos fortalecer la vía partidaria, todo calza para pensar que pueda ser necesario tener el Congreso en Santiago funcionando como tal. Ahora, si no resulta, bueno, no pasa nada, yo al menos me gustaría hacer ese punto
y la vida sigue, digamos. Pero me parece que sería de un simbolismo muy importante que así como la clase política se unió para darle un nuevo proceso constituyente a Chile, que al mismo tiempo seamos capaces de retornar a nuestra plena normalidad democrática, un verdadero fin de la transición, como se podría decir así, con una nueva constitución representativa de todos en un Congreso, con un edificio que es representativo de todos. Ese es mi punto. Oye, para terminar, ¿dónde crees que en tu... que tú debes tener más información, o sea, tú obviamente tienes más información que yo. ¿Dónde se dieron las mayores discusiones de las normas de consenso y dónde se van a dar las mayores, y por ende, dónde se van a dar las mayores discusiones en el periodo de enmiendas? Porque, claro, yo no creo que ustedes estén en contra de incorporar un artículo de derechos de los niños, niñas y adolescentes con autonomía progresiva, que está un poco alineado a lo que dice la ley, que entonces como, ok. Pero sí va a haber discusiones en derechos sexuales y reproductivos. Va a haber discusiones importantes sobre el derecho a la vida que está por nacer. En temas que están en boga hoy día, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, que es más grande que pensiones, pero pensiones en particular va a ser un tema. ¿Dónde más van a estar las discusiones en tu subcomisión de derechos? Ciertamente yo creo que las mayores discusiones no van a estar en la uno y en la 2 porque son acuerdos orgánicos Solo bastante aclarar, transversales. aclarar que la uno es sistema político, la 2 es función jurisdiccional y lo que dice el profesor Arancilla es que van a estar en la 3 y en la 4, la 3 principios y la 4 derechos sociales. Adelante, Sí, profesor. bueno, las tres principios y derechos y libertades y derechos civiles, Derechos civiles no y, solo principios. civiles y políticos. O políticos y Claro, y civiles, la ya no me acuerdo. 2 claro, y la 2 es justicia, pero también son organismos autónomos. Claro. Eh, y la 4 efectivamente son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tiene la sigla DESCA, que Sí, pero Desca, no, el otro día lo hablábamos con los periodistas. Desca es el nombre que le dan ustedes y solo ustedes. Nadie más habla así. sí, mira, es una ayuda mnemotécnica, porque ya con DESCA uno cuando empieza a decir los derechos ya no se olvida. Económicos, sociales, culturales y ambientales. Es simplemente de formación de estudio propia de los abogados. Yo pienso que los polos de discusión, por lo que ha salido en la discusión ya de pleno al momento de aprobar los capítulos de las subcomisiones, son esos que has mencionado. Puede haber alguno más con menor intensidad, pero son precisamente eso, algunos, al reconocimiento de algunos derechos en los que hay diferencia respecto a su contenido o no necesariamente su contenido. En algunos casos podemos estar hasta de acuerdo, pero puede haber discusión en torno a la necesidad de incorporarlo o no a nivel constitucional, porque algunos de esos derechos son precisiones de derechos que ya existen. ¿Como Entonces cuál? la duda es hasta qué punto vamos a precisar un derecho que ya existe. ¿Como cuál? Por ejemplo, uno dice, no sé, se ha discutido, por ejemplo, el derecho al deporte o el derecho al cuidado o el derecho a la procura existencial. Pero en el fondo, si uno dice que vamos a proteger la vida y la salud de las personas, uno perfectamente podría decir, bueno, si vas a proteger la vida y la salud de las personas y su integridad física y psíquica y su dimensión física, mental y social, naturalmente que yo entiendo que Ahí está el mente sana en deporte. cuerpo sano te vas a preocupar del deporte, del cuidado y de Claro. la procura existencial, por así decirlo. Naturalmente, no todo tiene que estar así de vago, pero a lo que voy yo es que hay ciertos casos, es para poner simplemente el ejemplo de Sí, derechos obvio. que no porque uno no quiera que estén, está en contra de ellos. Hay que tener mucho Sí. cuidado con eso, porque si no el debate se vuelve muy burdo. Sobre... Ya, y ahora sí, esta es la última pregunta. ¿Cuáles son las... ¿Cuáles son los derechos que el profesor Jaime Arancibia está... ¿cuál es la bandera? Una bandera que no debería... eh, una pelea que va a dar Arancibia en la comisión, en la subcomisión correspondiente y en el pleno, que no está hoy día en el esqueleto de consenso. Porque hay algunos expertos que quedaron
no tan felices con las normas de consenso y dicen, tiene que ir, no sé, pues en sistema político, por ejemplo, paridad y escaños reservados son discusiones que tenemos que dar y las vamos a dar y son peleas que las tenemos que tener desde el oficialismo. Pero para Arancibia, ¿cuáles son esas cosas que quedaron deficientes en las normas de consenso o ni siquiera fueron mencionadas porque no había acuerdo y son peleas que vas a dar? Sí, en el plano orgánico, aparte de lo que ya mencioné, yo creo que es necesario fortalecer la independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia. Y ahí quisiera proponer enmiendas para perfeccionar la redacción de lo que hacen los tribunales. Eh, Me parece que es necesario introducir normas sobre exigibilidad judicial de los derechos sociales, que también quedó pendiente, explicitar la provisión mixta en materia de seguridad social. Me gustaría que introduciera una norma sobre compensación de cargas públicas injustificadamente desiguales, que algunos llaman expropiaciones regulatorias. Lograr que se reconozca el principio de la confianza legítima, que es muy importante, que es de vanguardia en el derecho constitucional moderno, o tal vez el principio de capacidad contributiva en materia tributaria. Eh, Me gustaría, bueno, puedo seguir dando enumeraciones, me gustaría establecer un límite a la duración de los cargos públicos en materia administrativa, me gustaría incorporar la buena fe como criterio rector del cumplimiento de deberes legales, tanto por el Estado como los particulares. Eh, bueno, puedo, si quieres puedo abrir la lista y puedo mencionar algunas más, pero no No, quisiera está bien. aburrir. O sea, que quede claro sí que tengo hartas ideas que me gustaría conversar y discutir. Y de tu subcomisión en particular, porque no escuché en este largo listado ningún derecho. No, estoy abierto a conversar nuevos añadidos. Lo que mencioné en materia de mi subcomisión, yo diría dos cosas. Dejar bien afinada la exigibilidad de lo judicial de los derechos sociales conforme a la ley. Es muy importante evitar el activismo judicial. Y también hay toda una cantidad de propuestas que forman parte de lo que tiene que ser el capítulo de medio ambiente, que no las mencioné, pero me parece que hay que dotar al Estado de una institucionalidad de protección ambiental que sea participativa, armónica con el desarrollo económico y social del país. Al mismo tiempo hay que asegurar certezas jurídicas y técnicas en materia de proyectos de impacto ambiental, incentivar, establecer mecanismos de incentivo tributario, económico o herramientas de fomento para la producción de fuentes de energía renovables, para el reciclaje, para el uso de fuentes de energía no contaminantes, eh, que permitan transformar el medio ambiente no solamente en un derecho subjetivo a la no contaminación, sino que también en un objeto digno de protección, el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad. Y ahí hay también elementos que es necesario introducir. O sea, hay que meter cirugía mayor a derecho al capítulo de medio ambiente. O sea, complementar lo que hay, actualizar lo que hay, modernizar lo que hay. Jaime, muchísimas gracias. No, tu subcomisión es demasiado grande y nos pasamos un poquito del horario acordado, pero muchísimas gracias por esta entrevista. Les quiero pedir a todos los que llegaron hasta acá que se suscriban al canal, le den like al video. Vamos a seguir entrevistando a los expertos a los expertos que están trabajando en la comisión, en el proceso constitucional. Le vamos a pedir a Jaime Arancibia que nos haga gancho con algunos que no nos toman en cuenta aún, pero ya llevamos la mitad. Ya, esta es la 12ª entrevista. Nos queda la mitad nomás, así que muy bien. Muchas gracias, Jaime, por estar acá. Encantado de ayudar. Bueno, muchas gracias Danilo, encantado de ayudar a invitar a otros comisionados. Este es un espacio muy interesante, te felicito por la iniciativa, ha sido una conversación muy agradable y encantado de seguir en contacto. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Nos vemos a todos. Estén aquí listos para el análisis de las normas, de las enmiendas que van a salir y de alguna otra entrevista que aparezca a otro experto constitucional. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, adiós.